Bien, buenas tardes. Empezamos. Antes que nada, avisar que la sesión se va a grabar, es decir, que si participáis en algún momento haciendo alguna pregunta, pues bueno, que vuestra voz se grabará. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Romero, soy el vicedecano de posgrado de la Facultad de Informática y hoy vamos a hablar del máster de Ingeniería Informática, que es uno de los másters que ofrecemos. Esta sesión es específica de este máster y bueno, lo que vamos a desarrollar un poco es qué ofrece este máster, qué podéis esperar de cursarlo, ¿no? Brevemente, para la gente que no sea de la FIP o que no venga de la UPC, unas breves palabras sobre la facultad. La Facultad de Informática de Barcelona pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una institución pública, una de las universidades públicas más grandes en el sur de Europa, de hecho. La Facultad de Informática dentro de la UPC pues es la facultad que se encarga de los estudios de Ingeniería Informática. Es una facultad comparada con la universidad relativamente joven por la temática, ¿no? La informática, entonces tiene unos 40 años, nació en el 76 y básicamente está situada dentro de la ciudad de Barcelona, en una de las esquinas. Lo que pasa que Barcelona es relativamente pequeño, bueno, con metro pues al centro son unos 20 minutos, ¿no? Aparte, aquí también en esta slide tenemos información sobre el correo, el web y las redes sociales en caso de que nos queráis seguir. En esta sesión no voy a entrar mucho en el porqué de estudiar en la FIP, a pesar de que es una de las mejores facultades de informática, demostrable, ¿no? En estos últimos años, una facultad de referencia donde sus profesionales son altamente buscados por las empresas. Pero toda esta parte lo desarrollamos más en la sesión que tenemos genérica de másters. Entonces, si queréis saber más sobre esta parte, simplemente tenéis que ir a nuestra página web de másters y si vais al máster de Ingeniería Informática, veréis que hay un link, esta misma frase está extraída de ahí, donde hay un link a la presentación y al vídeo que hicimos de la sesión general, y en esa parte general sí que se introduce más la facultad y los criterios de valor. Asumo que hoy vale más ir al trabajo, ¿no? Bueno, os vamos a hablar del máster de Ingeniería Informática y así que os dejo que lo podáis mirar cuando queráis en estos links. Bien, entonces sobre el máster. El máster de Ingeniería Informática es uno de los másters que ofrecemos en la facultad. De hecho, es aquel que tiene como objetivo dos objetivos de formación. Por un lado, profesionalizar al estudiante. Eso quiere decir que una persona que tiene que ser capaz de ir a empresa y trabajar tiene una parte toda de gestión de equipos, gestión de proyectos, que es lo que se conoce como las asignaturas de gestión, y también de negocio. Es para conocer un poco cómo encajan los sistemas informáticos dentro del negocio, cómo aportar valor, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado está la profesionalización y por el otro lado lo que hemos hecho en este máster es intentar poner asignaturas técnicas que aporten valor a la formación que ya tenéis, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que normalmente el valor que las empresas buscan en los titulados es que cuando vayáis a una empresa que aportéis valor, innovación sobre todo, ¿no? Y eso quiere decir que buscan siempre pues, mejorar sus procesos, mejorar los sistemas productivos que tengan o simplemente añadir nuevos sistemas de información para añadir valor a lo que ya están haciendo. Entonces, lo que se intenta en este caso es se explica las diferentes perspectivas que hay o diferentes campos que están ahora mismo en auge en el mundo empresarial. Vosotros tenéis la opción de elegir unas cuantas asignaturas, otras son obligatorias, ahora lo explicaré, con la idea de que al final pues, quien haga este máster tiene que ser una persona con una visión muy amplia de los campos de la informática y que sepáis cómo podéis utilizar el High Performance Computing o temas de gráficos o temas de alta computación, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Que tengáis esa visión de cómo eso puede aportar valor. Y por otro lado, lo que decía, no menos importante, la profesionalización, ¿no? Sobre todo gestión de equipos, gestión de proyectos y el liderazgo. Este máster, aunque bueno, supongo que lo sabéis, pero por desgracia no tenemos un colegio de informáticos que tenga unas atribuciones por ley, como tienen el resto de ingenierías, ¿no? Eso es algo que se ha boicoteado históricamente y que seguimos sin tenerlo. Entonces, quiere decir que aunque no tenemos atribuciones profesionales, pues este sería el máster de referencia si las tuviéramos, ¿de acuerdo? Este máster viene definido por un Real Decreto Ley como si fuera un máster habilitador, ¿vale? Tiene la misma se equipara al resto de másteres habilitadores.
La única parte buena de esa, no tenemos atribuciones, pero la única parte buena que sacamos es que sí que nos permiten cobrar el crédito de CTS como si fuese un máster habilitante, que es más barato, ¿no? Es la única cosa buena que tenemos los informáticos en ese sentido todavía, ¿no? Nuestro máster, en principio, aparte, una cosa que sí que nos gusta destacar, que es importante para nosotros, es que tenemos todas las acreditaciones externas de calidad a las que hemos aplicado a su máximo nivel. ¿Qué es esto? Pues básicamente es un ejercicio de transparencia. La facultad contrata a organismos externos que vienen, evalúan los estudios y emiten un informe. ¿De acuerdo? Y cuando vienen a hacer esa evaluación hablan con los profesores, hablan con la gente de servicios académicos, hablan con los estudiantes y emiten un informe en el que la facultad no incide, ¿no? Estos dos organismos, uno es catalán, es la ACU, es la Agencia de Calidad Universitaria, y la otra es EQUAIN, que es una agencia europea que se encarga de la calidad universitaria y que también le pedimos hacer ese tipo de evaluación. Como veis en la parte superior derecha, recibimos la máxima acreditación por los dos organismos, y eso es una cosa que creo que es digna de mencionar, porque quiere decir que nuestros estudiantes están contentos, los profesores están contentos y la calidad del producto al final pues, es buena, y no lo decimos nosotros solos, ¿no? Sino también que lo dice alguien más. Este máster se imparte en castellano y catalán. Eso quiere decir que hay algunas clases en castellano y otras en catalán. O sea, los dos idiomas son necesarios para seguir este máster. Si es una persona que no es nativa, se le pide un B2 o bien en castellano o bien en catalán, en uno de los dos idiomas, ¿de acuerdo? Entonces, la típica disfuncionalidad que puede haber es que haya gente, sobre todo no catalanes, ¿no? Que no hablen catalán. Entonces, también desde la facultad damos soporte para aquellos que antes de empezar el máster se hacen unas clases básicas de catalán a través del Servicio de Lenguas y Terminología de la universidad, que permite a esas personas poder seguir el máster sin problema. El máster en sí es un máster de 1 año y medio, ¿de acuerdo? Es un máster de 90 ECTS y, como decía, con una orientación profesional fuerte. Tiene 45 créditos obligatorios. De esos 45 créditos obligatorios, algunos son de ingeniería técnicas, o sea, informática, y otros son de gestión, lo que os decía antes, más de la parte profesionalizadora. Aparte hay 15 créditos optativos, de los que 3 tienen que ser de gestión también, ¿vale? O sea, hay dos tipos de créditos, obligatorios y optativos, pero también de estos tienen que ser de un tipo u otro, ¿vale? Y aparte, seguimos manteniendo una tesis de máster de 30 CTS. Eso quiere decir que la tesis de máster en este máster es importante, es un ejercicio de poner algo en práctica y de buena calidad, ¿no? Dentro del máster, como explicaré luego, se pueden hacer acuerdos con la industria y tenemos dos tipos de acuerdos. O bien hacéis convenios de colaboración educativa, que si sois de la facultad y conocéis del grado ya este tipo de convenios es exactamente el mismo. O podéis tener un trabajo, ¿no? Por vuestra cuenta, con vuestro propio contrato, y también se pueden reconocer créditos a través de vuestra experiencia profesional. Por último, el perfil de entrada de este máster es algo parecido a un ingeniero informático. Y digo algo parecido porque como hoy en día han aparecido tantos grados que son algo parecido a la informática, pues bueno, hay muchos grados que pueden acceder a este máster, ¿no? Básicamente, el comité de selección de este máster lo que mira es que los estudiantes que accedan tengan una base, ¿no? Pues de las competencias básicas que cualquier ingeniero informático pueda tener, ¿no? Y eso se puede conseguir con ingeniería informática o con otras titulaciones. Si a una persona le falta algún aspecto concreto, por ejemplo, no ha hecho bases de datos, ¿no? Pues se le puede añadir cursos complementarios, que es la última línea que tenéis aquí, que son cursos que se tienen que hacer en el primer cuatrimestre que empezáis a hacer el máster. Son obligatorios hacerlos y se tienen que acabar antes de poder empezar a progresar en el máster. Es decir, el primer cuatrimestre se tienen que acabar, ¿no? Bueno, son los que se conocen como cursos de complemento o cursos complementarios, que son al margen de los 90 CTS, ¿eh? Estos van al margen. Bien, tenemos toda la información en el web de este máster. Entonces, esta página web es algo importante o interesante a conocer y a seguir. Dejadme que os la muestre, porque aquí tenéis realmente toda la información respecto al máster. Para empezar, por ejemplo, si entráis en la página que aquí tengo, ¿no? Pues tenéis, bueno, esto es lo que os decía antes, el link a la presentación y el vídeo de la sesión general del 2024. Esta sesión se está grabando y la pondremos aquí luego también, o sea que estas son las específicas, toda esta información estará disponible. Y aquí lo que tenéis es información un poco más detallada de lo que
normalmente las preguntas que recibimos sobre el máster, ¿no? Y ahora me quiero centrar en el currículum, porque aquí es haceros notar que tenéis todo el currículum. Veréis que está diferenciado en los créditos de gestión y dirección, que son los profesionalizadores, y aquellos más propios de las tecnologías de la información o la informática. Veréis que hay dos colores. Este color que parece más así como anaranjado o rojizo son las obligatorias y las azules son las optativas, ¿de acuerdo? Luego os explicaré un poco más el detalle de cómo funciona esto, pero si os vais a cualquiera de estas asignaturas, ¿no? Por ejemplo, si me voy a esta, puedo ver aquí el detalle de la asignatura, ¿no? Es decir, el número de quién es el profesor, quiénes son las competencias que se trabajan, los objetivos, contenidos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dejadme que para aquí de momento, luego volveré a esta página web, pero lo que os quiero explicar ahora es un poco a nivel global qué aspecto tiene el MEI. El MEI se recomienda, no tiene unos prerequisitos entre asignaturas fuertes, sí que tiene obligatorias y optativas, pero eso quiere decir que el orden en que las hacéis las podéis adaptar, ¿de acuerdo? No es que estéis obligados a hacer unas asignaturas entrando al Q1. Se os recomienda fervientemente hacerlo, pero al final cada uno diseña su pata académico, ¿eh? Lo que sí que se recomienda es que para que podáis hacer las dos partes que tiene el máster, la parte más técnica y la parte más de negocio y gestión, pues que en paralelo vayáis cursando las dos cosas, ¿no? Lo habitual es hacer 24 CTS técnicos y 6 de gestión. Y entonces veréis que en el segundo cuatrimestre es exactamente lo mismo, se trataría de seguir haciendo asignaturas para que en el tercer cuatrimestre solo tengas que hacer la tesis de máster, ¿vale? ¿Cuál es lo importante que hay que tener en cuenta? Sobre todo para aquellos que vengáis de fuera de la FIP o que no conozcáis cómo funciona la FIP, es que nosotros no ofrecemos todos los cursos en todos los semestres. Es decir, y esto es especialmente importante en este máster porque cursáis asignaturas típicamente un solo año. Entonces, como os equivoquéis, ¿no? Y es un problema. Entonces, es importante mirar bien qué asignaturas os interesan y cuándo las queréis hacer. Y dicho esto, pues aquí os puedo explicar un poco más el detalle del máster. Por un lado están las de profesionalización, las de dirección y gestión en la empresa. Veréis que aquí tenéis, por ejemplo, la obligatoria, esta es viabilidad de proyectos de negocio innovadores, ¿no? Y aquí es como entra el rol de los sistemas de información en esta parte. Y por otro lado, gobernanza y planning estratégico de los sistemas informáticos. Es decir, es alguien que tiene una visión completa de los sistemas informáticos de la empresa y cómo se organizan, ¿no? Es decir, un rol de gestión alto. Los otros 4 son optativas y depende de lo que queráis organizaros. Hay una más de sostenibilidad y compromiso social, ¿no? Digamos más en la dirección ética. Aquí hay otra más de calidad de la gestión, calidad desde, como se entiende, desde el punto de vista empresarial, de negocio. Y las otras 2 son de finanzas y cómo llevar o cómo automatizar con sistemas informáticos el proceso de toma de decisiones dentro de las empresas, ¿no? Por lo que hace a las de tecnologías de la información, hay 6 obligatorias, que lo que veis, como os decía antes, es una vista en anchura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo pueden beneficiarse las empresas de las arquitecturas de alta computación, ¿no? Pues bueno, hay servicios de alta computación que en algunos casos son interesantes y que las empresas pueden optar a ellos, ¿no? Pues esa sería la primera que podéis saber aquí. La segunda es todo el tema que hoy día está en boga, ¿no? Llamarle inteligencia artificial, ciencia de datos, como le queráis llamar, es básicamente cómo utilizar los datos para tomar decisiones. Todo esto que ahora está de moda y que siempre lleva esta etiqueta de intelligent, ¿no? Que sería esta asignatura de aquí de Computing and Intelligent Systems. La de sistemas ubicuos y encastados es una asignatura que básicamente es relacionada con el mundo del IoT, cómo hacer que cada uno de los sistemas que tú desarrolles se pueda encastar dentro de sistemas relativamente pequeños y relacionado con los temas de la ubicuidad informática. Hay otra asignatura que es más de gestión y desarrollo de sistemas informáticos. Esta es un poco puente con las que hemos visto antes de gestión, ¿no? Porque aquí es como los sistemas informáticos se tienen que gestionar y desarrollar teniendo en cuenta la perspectiva de negocio. Y esta de aquí pues, tiene que ver con aspectos hoy extremadamente relevantes para la empresa, temas de seguridad, ciberseguridad o como lo queráis llamar, y lo otro es el tema, básicamente es streaming, que aquí le llamamos content distribution, ¿no? Cómo poder beneficiarse de ese tipo de servicios. Y la última son sistemas gráficos y interactivos.
supongo que ya habéis visto que están muy de moda hoy día los digital twins, o como si vais a estas tiendas super fashion de ropa, que te pones delante de un espejo y sin realmente probarte la ropa, pues ya sales vestido, ¿no? Bueno, todo este tipo de servicios basado en gráficos interactivos, ¿vale? Entonces, estas son las 6 que nosotros hemos apostado que deben ser de obligatorio conocimiento para todo estudiante, que son obligatorias en el máster, pero aparte, en el resto de créditos optativos, nosotros lo que tenemos aquí es un pool bien grande de asignaturas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos cosas como identidad digital, que es algo que hoy día pues, está muy en boga en las empresas, Internet of Things, visualización de datos, esta liga mucho con la de sistemas y computación inteligente. Otra que liga en esa rama de análisis de datos es técnicas de minería de datos, que también va en ese sentido. Tenemos asignaturas de bioinformática, sobre todo en la ciudad de Barcelona es un tema bastante fuerte, hay mucha empresa en este ámbito, ¿no? Pues también tenemos una asignatura en este ámbito. Información geoespacial, cómo crear softwares para gestionar datos espaciales y geográficos, y por supuesto servicios en el cloud, ¿no? Cloud computing es otro de los temas interesantes, temas relacionados con gráficos avanzados, ¿no? Etcétera, etcétera. Básicamente, las azules serían aquellas que vosotros elegiríais lo que os interesa para acabar de profundizar, ¿vale? Y por último está la tesis de máster. Como os digo, cuando queráis saber, pues si el título no os dice mucho, ¿no? Pues si queréis saber exactamente qué se hace en una asignatura, acordaros de clicar y simplemente en los contenidos, por ejemplo, podéis ver claramente qué es lo que está haciendo esta asignatura, ¿de acuerdo? Bien. Pues uno de los puntos fuertes que tiene este máster es ese aspecto en anchura, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos son los que nosotros cubrimos? Aquellos que creemos que hoy día las empresas o una persona que va a gestionar los sistemas informáticos de una empresa tiene que conocer para saber si eso puede aportar valor o no. Y por supuesto que cada empresa tendrá su idiosincrasia, ¿no? Y algunas cosas encajarán y otras no, pero las cosas que seguramente hoy día, como mínimo, es fácil que las podáis aplicar, pues aquí tenemos estos paquetes, ¿no? Aceleración y diseño hardware, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la computación avanzada, Big Data, Data Science, inteligencia artificial aplicada, temas de salud, la parte de gráficos que os comentaba antes y último la parte de explotación, programación paralela, ¿no? Que esto va muy relacionado también con hardwares avanzados o sistemas distribuidos. Entonces, de estas, como os decía, insisto, hay 6 que son obligatorias, el resto vosotros decidís lo que queréis hacer. Y el objetivo, donde nosotros creemos que el valor que realmente se puede aportar a una empresa es que no vayas simplemente a ir con un conocimiento básico, ¿no? Sino que realmente vayas con temas avanzados que tú puedas implementar en la empresa, que eso le aporte valor, porque le aporte innovación a la empresa, y la innovación y la transferencia de tecnología, pues bueno, es una de las maneras que nosotros apostamos por transformar, ¿no? el sistema productivo. ¿Qué tipo de trabajos podéis optar después de este máster? Pues es lo que os digo, al final podéis optar a casi todo, ¿no? Porque lo que se trata es que vais a ser las personas responsables de los sistemas informáticos de una empresa y vais a ser los que vais a decidir si vamos a implementar la identidad digital o no, si vamos a desarrollar nuevos algoritmos que tenemos que utilizar técnicas avanzadas de hardware para poderlos correr, si vamos a poner técnicas avanzadas de gráficos para un servicio de la empresa. Es ese tipo de decisiones. Entonces es un poco transversal en ese sentido, ¿no? Siempre con un aspecto técnico, sostenible y un componente ético, ¿no? Como universidad pública, pues es algo importante que nosotros tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Y luego soft skills, ¿no? Las capacidades que no son puramente técnicas, pero que cuando vas a empresas son importantes, ¿no? Trabajar en proyectos, trabajar en equipo, saber aportar innovación en un proyecto, qué es diferencial, qué es innovador, y sobre todo estudiar cómo de factible es que un proyecto, una idea que yo tengo tecnológica, realmente eso aporte valor a la empresa, ¿no? Porque una cosa es que la idea sea muy chula desde un punto de vista tecnológico, pero que luego la empresa pueda monetizarlo, pueda sacarle valor a eso, ¿no? Que sería la parte final. Y obviamente, como decíamos, todo esto para crear perfiles que sean CEOs, ¿no? O sea, son personas con un interés en los sistemas informáticos de la empresa y que tengan una capacidad alta de decisión. Para que os hagáis una idea de qué tipos de tesis de máster, pues aquí tenemos una que se leyó hace poco, ¿no? El título, como podéis ver, pues es el estudio de cómo escalar algoritmos del deep learning utilizando infraestructuras de alta computación. Y básicamente lo que se trataba esto es que hay tareas
que hoy día pueden ser interesantes para las empresas, ¿no? Como la clasificación de imágenes o detección de objetos que necesitan una capacidad de cómputo muy grande, ¿no? Sobre todo cuando entrenas tus propios algoritmos para hacerlos más específicos. Entonces, lo que se trataba aquí era utilizar diferentes arquitecturas e intentar ver cuáles de ellas adaptaban mejor a diferentes algoritmos de Deep Learning. Este estudiante lo que hizo fue un aspecto más empírico, probar diferentes arquitecturas avanzadas para poder escalar o acelerar el entrenamiento de algoritmos de Deep Learning, ¿no? Con el objetivo de llevarlo a empresa. Pues bien, esto es lo que básicamente hacía este TFM y conseguían pasar de 106 horas que duraba el entrenamiento de sus algoritmos de Deep Learning a solo 12 horas utilizando el hardware adecuado, ¿no? Y bueno, simplemente aquí tenían diferentes tipos de modalidades y el entrenamiento era síncrono, asíncrono, que obviamente, claro, el asíncrono siempre será más rápido, pero también pierdes cosas, ¿no? Por el camino, pero bueno, eso siempre es un trade-off interesante a analizar y que luego la empresa tome su propia decisión. Bien, el MEI es un máster que, como está muy enlazado con el mundo industrial, es muy habitual que nuestros estudiantes quieran hacerlo mientras están trabajando, mientras hacen convenios. Entonces, hemos creado la rama del MEI industrial, ¿vale? Que sigue siendo el mismo máster, tiene derecho al mismo título, simplemente tiene una estructura un poco diferente. Para empezar, si vas a hacer el MEI industrial, típicamente se hace estableciendo un convenio con una empresa. Eso quiere decir que durante el tiempo que vas a hacer el máster vas a estar haciendo prácticas. En la facultad tenemos lo que llamamos convenios de colaboración universidad-empresa, los CCEs en nuestra jerga, ¿no? Que en esta página web podéis encontrar todo el detalle relacionado con ellos y aquí podéis ver la información para compañías, estudiantes y regulaciones. ¿Por qué os aconsejamos que se hagan los convenios a través de la facultad? Porque vosotros siempre podéis firmar un contrato con una empresa, no necesitáis pasar por la facultad. Básicamente por dos motivos. Cuando firmas un convenio, primero, están obligados a pagaros y no aceptamos convenios si no son pagados y eso no es negociable. ¿De acuerdo? Además, las empresas ya lo saben y no intentan negociar con la facultad, los convenios son pagados sí o sí. El precio mínimo de máster está en 11 euros ahora, 11 euros la hora, ¿de acuerdo? Tienen que pagar con mínimo eso. Y la segunda cuestión es que la empresa está obligada a crear un plan formativo, que ese plan formativo lo valida alguien de la empresa, pero después lo valido yo también como vicedecano, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que no voy a dejar que pongan algo allí como, por ejemplo, que el estudiante se dedique a hacer fotocopias, ¿no? No es el objetivo, tiene que ser un aspecto de informática en lo que se haga. Entonces estáis protegidos. Esto es lo que quería transmitir un poco, que la facultad está detrás para garantizar que los convenios tienen sentido y funcionan. Y en general esto nos funciona bien, ¿eh? Firmamos, no sé cuántos convenios firmamos al año, pero firmamos muchísimos. ¿Cuáles son las limitaciones para hacer las prácticas en empresa? Pues básicamente que tenéis un máximo de horas que podéis hacer prácticas en empresa, son 900 al año, sin contar la tesis de máster, y si además hacéis la tesis de máster en empresa, entonces hay que contar 450 adicionales, ¿de acuerdo? Si hacéis un convenio y queréis, o sea, un convenio al parte del TFM, y queréis que reconocer créditos, lo podéis hacer. Lo que pasa es que el límite es que mínimo para reconocer créditos tienen que ser 6, es decir, como una asignatura. Mínimo 6, máximo 12. Y aparte podéis hacer la tesis de máster, que es lo que tenéis aquí, que sería al margen, en empresa también. ¿Es obligatorio tener un convenio para estar en modalidad empresa? No. O sea, tú puedes firmar tu contrato por tu parte, es lo que digo, no es obligatorio, ¿de acuerdo? Hay muchos estudiantes nuestros que ya vienen con un contrato de empresa porque llevan años trabajando allí, pues no tiene sentido que paren un contrato para hacer un convenio, ¿no? Siguen con su contrato. Entonces, podéis también reconocer créditos por vuestra experiencia profesional, tanto previa como durante el máster, esto es importante. Y aquí cambia un poco la proporción, ¿de acuerdo? La proporción ahora es que 1.600 horas equivalen a 6 créditos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, si habéis hecho más horas, proporcional. Pero el mínimo vuelven a ser 6 créditos y máximo 12. Eso sí que no cambia, ¿vale? Entonces, si vais por esta, es decir, para hacer el MEI industrial, o bien tenéis un contrato con una empresa o firmáis un convenio. Entonces, en ese caso, lo que se hace es facilitar la vida a estos estudiantes que están en esta modalidad. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente se alarga el máster un cuatrimestre, pasa de 1 año y medio a 2 años, va un poco más lento, realmente estáis a tiempo parcial haciendo el máster. Y lo que os pedimos entonces es que con medio día
a la semana podéis, o sea, mediodía cada día de la semana, quiero decir, con mediodía de cada día pues podéis acabar los estudios. Básicamente la regla es esta. Por ejemplo, todas las asignaturas que tienen que cursar los estudiantes de esta modalidad siempre se ponen por las tardes entre 2 y 8. Es decir, las mañanas están libres para poder trabajar y que podáis hacer las horas en empresa. El resto no quiere decir que todos los días tengáis que venir a la facultad. No os pedimos venir 5 días. Además, ya arreglamos eso para que solo tengáis que venir 3 días presencialmente. Esos 3 días serán intensos, ¿no? Vais a hacer las sesiones de las clases. Y los otros 2 días por la tarde pues serían para trabajar en lo que queráis, pero obviamente las prácticas, van a tener prácticas, las asignaturas, nuestras asignaturas son muy prácticas, ¿no? Aparte de la teoría, todas tienen laboratorios, tienen problemas, que va a decir que vais a necesitar horas, ¿no? En casa para poderle dedicar a eso. Pero trabajando medio día en la empresa y medio en la universidad, 3 de ellos presenciales, podéis hacer el máster, ¿de acuerdo? Esta es la manera, el compromiso que encontramos para que los estudiantes pudieran hacer el MEI en formato industrial. Y esto nace de una petición bastante generalizada que tuvimos de estudiantes que nos pedían poder compaginarlo. ¿Cómo cambia el MEI normal respecto al MEI industrial? Bueno, aquí tenéis un posible escenario, ¿no? Veis el MEI, que es el de la izquierda, acaba en 3 cuatrimestres, ¿no? Pues en el primero hacéis asignaturas, en la segunda asignaturas, al tercero acabaríais con la tesis de máster. Si hacéis el industrial, fijaros que se alarga un cuatrimestre más, la tesis de máster va al cuatrimestre cuarto, y entonces durante los otros 3 estáis haciendo asignaturas y o bien trabajando o haciendo la internship, ¿vale? Esta es una posible distribución que nosotros recomendamos. Estas que tenéis aquí son las obligatorias que tenéis que hacer para acabar el máster, y las obligatorias siempre se tienen que hacer, ¿vale? Luego a partir de ahí vosotros podéis elegir las optativas que queráis con los créditos que queden. Pero esto sería una posible distribución. Fijaros que el número de créditos que hacéis por cuatrimestre son 18, excepto en el segundo, que con 12 ya estaríais, ¿vale? Es decir, normalmente la carga habitual de un cuatrimestre son 30 CTS, entonces 18, un poco más de la mitad, ¿vale? Y entonces la idea es que cuando estéis trabajando o estéis haciendo los convenios, que esas horas luego reclaméis 12 créditos, ¿de acuerdo?, de optatividad. Con esos 12 créditos y los 30 de la tesis de máster ya suma, ¿de acuerdo? Los 30 de la tesis de máster, los 12 optativos, ya tenéis 42 aquí, hacéis los 48 obligatorios y ya tenéis los 90. Eso es lo que hace el MEI industrial, ¿vale? Está asumiendo que vais a hacer la optatividad como convenio o como contrato de trabajo, y la tesis de máster la vais a hacer en empresa también, ¿vale? Bien, otro aspecto interesante en nuestros másters, y esto me gusta remarcarlo porque yo creo que es una de las oportunidades más grandes que ofrece nuestra facultad. La Facultad de Informática, como os he dicho, es una facultad reputada a nivel internacional, entonces nos es muy fácil tener convenios con universidades de todo el mundo. Es muy fácil que vosotros podáis iros un cuatrimestre fuera a estudiar. Y esto es algo interesante porque a nivel personal pues es una experiencia, ¿no? Y hay gente que a lo mejor durante el grado no ha tenido la oportunidad, pues bueno, que sepáis que durante el máster pues también tenéis la oportunidad, ¿de acuerdo? Para empezar, muchísimas opciones. Tenemos convenios con 205 universidades en 42 países diferentes, es decir, no os los acabaréis, ¿vale? Hay muchísimos. Para el MEI, como es un máster de 1 año y medio, solo podéis hacer la movilidad en el TFM, es decir, en el segundo año del tercer cuatrimestre, ¿de acuerdo? Básicamente porque la movilidad es una experiencia muy bonita, pero también es una experiencia muy burocrática. Hay que pedirlo con antelación, hay que hacer un montón de papeleo, te tienen que aceptar en la otra facultad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso normalmente se pide con 1 año de antelación casi. Por eso no estáis a tiempo a hacer movilidad durante el primer año y solo se puede hacer en un cuatrimestre, que es el de la tesis de máster. Hay muchos programas de movilidad donde podéis aplicar, están en los Erasmus+, que son los famosos, ¿no?, que permiten moverse con becas, pero luego también nosotros tenemos otros programas de movilidad con Estados Unidos, Canadá, América Latina, tenemos también con el Instituto NII de Tokio, a través del programa Vulcanus, y también en China, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante es que también ofrecemos 2 double degrees. ¿Y cuál es la diferencia entre una movilidad internacional y un double degree? Que esto muchas veces es confuso para vosotros. Pues cuando yo me voy a estudiar un cuatrimestre fuera en movilidad normal, yo hago un cuatrimestre fuera, consigo unos créditos y cuando vuelvo la facultad me los reconoce. Y consigo el título del MEI de la FIP, ¿vale? Cuando yo hago un double degree, me tengo que ir fuera, hago los cursos allí. Típicamente tengo que hacer más de un cuatrimestre. En este caso, por ejemplo, tenéis que hacer 2, tendríais que iros 1 año entero fuera, es decir, acabaríais en 2 años.
Pero la parte buena de un double degree es que cuando volváis conseguís el título de la FIP y también el título de la universidad destino. O sea, acabáis con 2 títulos el máster, ¿vale? Lo que pasa que como hay unas condiciones que hay que cumplir, eso no se puede hacer con una movilidad de un cuatrimestre, realmente se tienes que mover 2 cuatrimestres. O sea, un año en Barcelona, un año en la universidad destino. Ahora os hablaré qué opciones tenéis de double degree en el MEI. Otra opción interesante que muchas veces no se conoce. Os podéis ir afuera simplemente a trabajar en una empresa o en un grupo de investigación. Esto se puede hacer, es interesante y hay muchos, como podéis ver aquí, hay muchos calls, la Erasmus Plus y a ISEC, hay muchas donde te permiten hacer esto. Simplemente tienes que encontrar la empresa adecuada, es cuestión de hacer también el papeleo adecuado y te puedes hacer la movilidad, que entonces en vez de hacer pues, la experiencia en trabajo aquí, la puedes hacer en una empresa en algún otro sitio. Como digo, esto también encaja en las instituciones académicas si vais a trabajar dentro de un laboratorio de investigación, por ejemplo, ¿no? Y aparte hay otras actividades muy específicas, como las actividades del verano del CERN o el Google Summer Code. Hay cosas que son muy específicas, son concretas, que también tenéis oportunidad de hacer, que son de periodos más cortos. Para haceros una idea, esto es una cosa que está funcionando muy bien en la facultad, de la que yo especialmente como vicedecano me siento orgulloso, porque los estudiantes que marchan vuelven muy contentos y yo creo que es una cosa que les da un valor añadido. Para este año, para el año que viene, como os digo, siempre todo va a un año, ¿no? La movilidad, hemos tenido más de 200 peticiones en la Facultad de Movilidad. O sea, es algo que el boca a boca está funcionando, que los estudiantes están contentos y que lo están probando. Por ejemplo, os he puesto aquí unas estadísticas, los estudiantes del MEI, el año que viene se van pues, a Buenos Aires, a Taiwán, Santiago de Chile y a Twente. ¿Vale? O sea, es muy variado. O sea, al final, cada persona pues, decide. Esto al final es una experiencia personal, ¿no? Y donde eliges el sitio pues tiene mucho que ver de qué tipo de experiencia vas a tener. Los double degrees que os decía, tenemos 2. La primera es con la Pontificia de Perú, ¿de acuerdo? Esta es un double degree que implica hacer el MEI durante un año aquí y luego ir a hacer 4 cursos. Allí no funcionan por ECTS, entonces estos 4 cursos son más grandes que los típicos nuestros de 6 ECTS, pero que los 4 cursos más la tesis de máster son equivalentes a unos 60 ECTS nuestros. ¿Vale? En este caso es un tipo de movilidad que el estudiante paga durante el primer año las taxas aquí en Barcelona a precio FIP y cuando va allí se pagan a precio de la universidad destino. Os he puesto este link porque si vais aquí y lo veis en la web, aquí podéis ver que clicando en este link de aquí tenéis toda la movilidad, ¿no? Cómo funcionan las características, cómo funciona la doble titulación, exactamente qué cursos, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Simplemente para que podáis encontrarlos si os interesa. La otra es una universidad francesa, la Université Clermont-Auvergne, que básicamente ofrece lo mismo, un año del MEI y un año del máster de Ciencia y Computación, de Ciencias de la Computación. Este double degree lo que tiene es que está muy orientado al mundo de los datos, porque los cursos que podréis hacer allí son todos en el ámbito de la ciencia de las decisiones y la ciencia de datos, es decir, es análisis de datos, ¿vale? Están muy enfocados en ese sentido y sobre todo en ese sentido en el ámbito médico, ¿vale? Este sería un double degree interesante si os interesa esa especialización, porque es una universidad muy especializada en ese aspecto. En el double degree con ISIMA, en cambio, aquí el segundo año, cuando estéis en ISIMA, seguís pagando las taxas a precio FIP y se las pagáis a la FIP, ¿de acuerdo? Esto depende del tipo de convenio que hay firmado, en este caso funciona así. Como antes, aquí tenéis el link, que podéis ir a la página web y aquí podéis ver exactamente cómo funciona. Por ejemplo, aquí tenéis el itinerario a seguir y lo que os decía, las asignaturas que vais a hacer allí pues son mucho de análisis, ¿no? Algoritmos y complejidad, Machine Learning y Data Mining, por aquí tenéis grafos y algoritmos para temas de decisión, optimización, es ciencia de datos y ciencia de las decisiones, ¿no? Toma de decisiones. Bien, pues resumiendo, los double degrees es una opción de movilidad que implica moverse un año en vez de solo un cuatrimestre, pero que la contrapartida es que vuelves con 2 títulos, ¿vale? El MEI, el de la FIP y el de la Universidad de Destino. Tenéis una página web donde ponemos toda la información de movilidad e internalización, es decir, siempre os animo a que miréis allí todo el detalle porque está muy bien explicado. Tenemos un equipo de internacionales que se dedica mucho a este tema, que le está poniendo muchos esfuerzos y yo creo que hacen un trabajo inmenso. Tenéis allí toda la información explicada.
Y aparte, como luego hay una parte burocrática, que os digo que es la parte de papeleo, que es, bueno, tiene su parte, es la contrapartida un poco más mala, ¿no?, de esto, pues bueno, lo que hacemos es que tenemos sesiones de información donde informamos a los estudiantes entonces hacen sus peticiones, se asignan qué estudiantes van a qué universidades, ¿no?, y luego se les ayuda a hacer el papeleo, ¿vale?, porque ya os digo que el papeleo no es trivial en algunos casos. Estas son las sesiones de información que hemos tenido para este curso académico. El año que viene serán para las mismas fechas. Normalmente siempre es hacia el 15 de noviembre para la primera y hacia el 14 de febrero para la segunda, ¿de acuerdo? El gran punto de la movilidad es el segundo cuatrimestre, es aquí en febrero, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos un correo puramente destinado a este ámbito, que si tenéis cualquier información que os gustaría saber sobre movilidad, pues que podéis optar. Bien, si os interesa el MEI y queréis hacerlo, ¿cómo aplicar? Pues básicamente es el mismo proceso que cualquier máster de la UPC, ¿eh? Hay 6 pasos, que el primero es registrarte y darte de alta con tus datos personales y académicos. El segundo es que entonces, una vez ya has introducido tus datos, para que te evalúe el comité hay que pagar una taxa de 30 euros, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya has pagado la taxa, tu petición llega al comité que la va a evaluar. El comité emite una decisión, si es aceptable o no es aceptable. Como os digo, es una universidad pública, nosotros lo único que miramos es vuestro perfil, encaje con lo que se espera de este tipo de estudios, y luego si hay más gente aplicando que plazas, pues se hace un ranking y se asigna las primeras plazas a la gente que está más arriba del ranking. Entonces, si esperemos que todo vaya bien y que todo que sale que estáis aceptados, pues simplemente lo que tienes que hacer es aceptar la plaza, ¿vale? Esto se hace a través del web. Y para aceptar la plaza y reservarla, porque esto pasa, ahora os explicaré, hay 2 periodos, pero esto pasa antes de junio, seguro, ¿vale? Pues como las matrículas son en julio, para evitar, sobre todo en las listas de espera, que hay gente que acepta el máster y luego no viene y deja entonces a alguien fuera, lo que hacemos es que las personas que quieran reservar plaza tienen que avanzar 300 euros de la matrícula. Y digo avanzar porque es que luego cuando hagáis la matrícula se descontarán estos 300 euros. Pero es una manera de garantizar que alguien se comprometa a venir. Y si no, pues seguimos al siguiente de la lista, ¿no? Lo que no queremos es que nos queden plazas vacantes. Y luego viene la matrícula, que es como la matrícula habitual, que en este año, pues nosotros, para los que empezáis, siempre es en julio, ¿de acuerdo? Recibís un correo, la matrícula se hace es online, es decir, recibís que el día tal, entre esta hora y esta hora, tenéis que entrar en este link, elegir las asignaturas y hacer el pago de la matrícula. Las fechas que os decía, tenemos desde el 26 de febrero hasta el 26 de mayo para poder aplicar a los másters. Lo que pasa es que nosotros lo dividimos en 2 periodos. El primero es hasta el 18 de abril, que es la semana que viene, y el segundo es hasta el 26 de mayo. Si tenéis claro que queréis aplicar al máster, mi recomendación es siempre ir al primer periodo, porque entonces para finales de abril, principios de mayo, ya sabéis si estáis aceptados o no en el máster, podéis planificaros. En el segundo periodo, pues bueno, pasa lo mismo, lo que pasa que bueno, hasta principios de junio no vais a saber si estáis aceptados o no. Esa es la diferencia. Sobre todo personas, los que estén sobre todo en la web, conectados online, personas que que vengan de países de fuera que necesiten un visado, pues ahí sobre todo es preferible aplicar en el primer periodo, ¿no? Porque los visados además generan una complejidad que en el segundo periodo puede ir un poco justo. Si no se llenan todas las plazas del máster en estos 2 periodos, se abre un tercer periodo a finales de junio, ¿de acuerdo? Que se resuelve en julio. No obstante, nosotros tenemos 40 plazas para el MEI, el año pasado se llenaron, bueno, este año pues depende de cómo va, ¿no? Ha habido años que el MEI se ha llenado, ha habido años que no se ha llenado. Yo siempre digo lo mismo, si lo tenéis claro, aplicar, en el primer periodo sabréis si habéis entrado o no, si en mayo ya sabéis si estáis aceptados a los másteres nuevos, podéis planificar mucho más fácil que estar esperando, ¿no? Sobre la admisión tenéis un link en el web y dejadme que os explique un par de cosas sobre la admisión. Tenéis que hacer una carta de interés y tomárosla seriamente. La carta de interés tiene peso, tiene importancia, ¿no?
Lo que se busca a nivel de máster no es una persona que quiera tener un título porque sí, ¿no? Se busca una persona que tenga un objetivo ya profesional, que realmente detrás del máster hay algún tipo de interés para hacer algo. Sobre todo lo que nos interesa es que los másters funcionan diferente a los grados. Las personas que conviven durante ese tiempo haciendo el máster, nos interesa que sean gente con ganas, con trabajo, que se enriquezcan entre ellos, ¿no? Entonces nos interesa que las personas estén motivadas. Entonces la motivación es importante. ¿Por qué quieres hacer el máster? ¿Cuál es el objetivo de hacer un máster? ¿Qué intereses tienes, ¿no? En ese sentido? Y una de las cosas que muchas veces no están claras y que me gusta remarcar es que nos gusta la diversidad. Insisto, somos una universidad pública. Nosotros lo único que queremos es enriquecer el perfil de nuestros estudiantes. Y un perfil homogéneo siempre es peor que uno heterogéneo. Una persona que venga de otros estudios, de otro país, de otra manera de ver las cosas, siempre va a hacer una cosa diferente como lo haces tú y vas a ver otra manera de ver las cosas, que puede ser mejor o peor, ¿no? Pero eso es un enriquecimiento, entonces la diversidad es un valor que nosotros valoramos. Gente con ganas de aprender, con hacer cosas diferentes, es un plus para nosotros, ¿no? Bien, para empezar el proceso, si vais a la página Masters, ¿no? Pues, y vais al MEI, por ejemplo, que lo tengo, ¿dónde lo tengo? Aquí. Pues básicamente para empezar el proceso es este botoncito que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Cuando clicáis aquí os vais al sistema de la UPC donde tenéis que empezar el primer paso que os he dicho antes de empezar introduciendo vuestros datos personales y académicos. A partir de ahí, cuando hayáis rellenado toda vuestra información y hayáis pagado la taxa, eso ya llega al comité de evaluación. Importante, porque nos lo han dicho ya varias veces y es una cosa un poco amigable de la interfaz de esta web. Hasta que no hayáis puesto todos los datos no os aparece el botón de pagar y poder avanzar, ¿de acuerdo? Si no aparece el botón es que falta algún dato, alguna información os habéis dejado por rellenar, ¿vale? Y tenéis un link donde la UPC explica con detalle cómo funciona el proceso y además tienen un vídeo, o sea, es relativamente sencillo. Los precios, lo que os decía antes, no tenemos atribuciones a través del Ministerio, se nos han denegado siempre como colegio informático, pero la única cosa buena que tenemos es que el main, como mínimo, nos permiten cobrar a precio de máster habilitante. Y eso quiere decir que es un precio bastante asequible, es el precio más barato de todos nuestros másters, ¿no? Que es 18,46 euros el ECTS. Y es diferente si los estudiantes son de la Unión Europea o si vienen de fuera. Eso viene porque básicamente el precio que se está pagando una persona que vive aquí es porque hay una parte que lo está cubriendo el Estado, ¿no? Las personas que vienen de fuera pagan un precio diferente. Ese es el motivo. De todas maneras, los precios para el curso siguiente siempre los publica el Estado en julio, ¿de acuerdo? Que aparecerán en este link. En este link siempre están actualizados. De todas maneras, no se prevén cambios de precios para el año que viene. No hay ninguna notificación en ese sentido. Y bien, aquí tenéis información simplemente para que podáis seguir mirando en detalle si os interesa o no. Información, sobre todo si habéis empezado el proceso, tengo duda qué papel tengo que poner aquí, si esta acreditación que tengo me vale o no me vale. Pues a través de nuestro correo de información de Masters, FIP Infomasters, os podrán responder. Si es una duda académica, por ejemplo, ¿qué tipo de perfil voy a tener? Si a mí me interesa hacer esto, ¿este máster me va a habilitar en tener este tipo de perfil? ¿Esta asignatura hace esto o hace aquello? Cuestiones académicas a mí, ¿de acuerdo? Entonces me podéis escribir directamente al correo de vicedecano. Y aparte os he puesto aquí todo el resto de webs, especialmente para la gente que no está familiarizado con la FIP, pues aquí tenéis el calendario académico, cómo funcionan los festivos y los lectivos en la facultad y los procedimientos administrativos de la facultad también están aquí para que les podáis echar un vistazo. Por último, una de las cosas buenas que nuestras titulaciones tienen mucha salida en el mercado industrial es que muchas empresas vienen y nos ofrecen becas para nuestros estudiantes, ¿vale? Son becas propias al margen de las que podéis pedir como estudiantes de las becas del Ministerio, como estudiantes de máster. Estas son becas específicas de la facultad. Tenemos un link. Estas becas suelen publicarse cada año hacia julio, es después de haberse sido aceptados en el máster, ¿no? Es para la gente que ha sido aceptada en el máster. Pero bueno, que os interesa que sepáis que estas son las que hemos ofrecido este año, ¿no? Pues hay una mezcla de empresas, organizaciones, etcétera. Es importante que miréis cada beca que pide. Hay empresas que os piden que realmente hagáis una internship con ellos y que si aceptáis su beca que vayáis a trabajar a su empresa mientras hacéis el máster.
Hay otras empresas que no, que simplemente os pagan las taxas y esperan que vayáis a trabajar con ellos, pero no os obligan a hacerlo, ¿vale? Entonces, miraros bien las bases porque varían, las becas varían bastante de unas a otras. Y por último, también especialmente para los que no conocéis la facultad, pues la comunidad UPC y comunidad FIP es una comunidad muy viva, ¿no? En este sentido intentamos, como os digo antes, somos universidad pública y orgullosos de serla, ¿no? Y nos interesa sobre todo pues mantener todos los servicios necesarios para gestionar correctamente a nuestros estudiantes. Tenemos un servicio de igualdad de oportunidades, tenemos un servicio de inclusión, y aparte pues tenemos el CCD, que es nuestro Centro de Cooperación y Solidaridad, que son proyectos que, si os interesan estos temas, son proyectos que siempre están deseosos de que los estudiantes participen, pero aparte tenemos un centro de lenguajes, un centro para hacer la recepción cultural, especialmente para gente que viene de fuera. Las bibliotecas están muy bien equipadas con salas donde podéis hacer brainstorming, podéis trabajar con vuestros compañeros, poder hacer ese tipo de trabajo en equipo, y luego aparte, pues, por supuesto, el gimnasio, ¿no? de la UPC, y lo que yo encuentro muy interesante, especialmente para los estudiantes, UPC Arts, que es una iniciativa de la UPC para introducir a los estudiantes en el mundo cultural, que tenéis actividades y eventos especiales a precio especial por ser estudiantes UPC. Aparte tenemos las asociaciones, ¿no? y otras actividades que se desarrollan alrededor de los estudiantes, como puede ser el aula libre, que son estudiantes que dan clase a otros estudiantes, ¿no? O las mentorías, el proyecto SALSAM, que es para intentar poner en contacto a todos los estudiantes de diferentes nacionalidades que tenemos en la UPC, y básicamente es una manera de generar que la gente que llega nueva a la UPC pues pueda integrarse, ¿no? Porque aquí también hay muchos locales, y con la idea de aprender idiomas, ¿no? y hacer intercambios, pues se generan buenas interacciones. Aparte, el otro aspecto importante son las asociaciones. Las asociaciones dependen de los estudiantes, básicamente en diferentes temas. Puede ser un tema también interesante para poder conocer gente. Y son asociaciones bastante activas. En breve tendremos la Hack UPC, que es la hackathon más grande a nivel europeo organizada por estudiantes, que lo hacen nuestros estudiantes. La facultad aquí solo da el apoyo y ellos gestionan absolutamente todos, o también la Game Jam de Barcelona, organizada por estudiantes. Aparte, hay un montón de eventos alrededor de la facultad mientras seáis estudiantes. Yo siempre os animo a no solo venir aquí a estudiar, enteraros de todo lo que pasa, porque pasan muchas cosas alrededor de la facultad. Es una comunidad muy viva y es interesante, desde hackatones, eventos especiales como por ejemplo Summer Schools, o por ejemplo ahora este año hemos conseguido que todos nuestros estudiantes pudieran acceder de forma gratuita a Mobile World Congress, los estudiantes de máster, etcétera, etcétera, ¿no? Es una manera de poder bueno, que los estudiantes aprendan un poco cómo funcionan los ecosistemas más empresariales o de otra manera a través de eventos que nosotros organizamos. Y ya está. Antes de abrir el turno de preguntas, me gustaría responder 4 que seguro que si no recibiría, ¿no? La primera es, si no he acabado los estudios, ¿puedo aplicar al máster? Y la respuesta es que sí. Tú necesitas tener toda la documentación definitiva cuando te matricules. Mientras tanto, si tú aplicas al máster y no tienes todo acabado, vas a recibir una aceptación condicional, esperando a que acabes el máster, ¿no? Si no lo acabas en julio para la primera matrícula, se te da una opción de que puedas matricular hasta en octubre. Octubre es la fecha límite, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que realmente es cuando tienes que haber acabado el grado. Lo que pasa que si sois estudiantes UPC o se cumplen ciertas condiciones, podéis empezar el máster sin haber acabado el grado. No sé si sois conscientes de eso, pero hay esto es un real decreto que apareció hace un par de años, que básicamente cuando te falta el TFG y 9 créditos, puedes empezar el máster ya directamente. Es decir, que no hace falta, si sois UPC, creo que solo es para UPC, ¿verdad? Si sois UPC, no hace falta haber acabado completamente el grado para empezar el máster. Sobre trabajar y estudiar a la vez, pues bueno, ya habéis visto la presentación. Sí, somos conscientes que nuestros estudiantes muchas veces ya trabajan mientras estudian. Está la versión industrial, y que es hacer el máster a tiempo parcial, que es exactamente la tercera pregunta. Nosotros no le llamamos tiempo parcial, pero básicamente cuando lo haces en modo industrial lo estás haciendo a tiempo parcial. Estás haciendo 18 CTS en vez de 30, es a tiempo parcial, ¿vale?
Y por último, lo que he dicho ya antes también, que cuando os tengáis que matricular se hace todo online, sobre todo para los estudiantes que no son de aquí y que hacen la primera matrícula, pues venir solo en julio para matricularse pues sería altamente inconveniente, se hace todo online. La matrícula se hace a través de un día y una hora, entrando en un link, eligiendo las asignaturas y pagando la matrícula. Y ya está, por mi parte eso es todo. Abriríamos el chat online para que podáis empezar a escribir vuestras preguntas. A los que estáis online, por favor, escribid vuestras preguntas en el chat y las iré respondiendo. Y mientras escribís, empezaremos para la gente que estáis aquí. No sé si tenéis alguna pregunta vosotros. Un segundo que te damos el micro, que si no, no te oyen en los que están online. Es sobre el tema que has comentado, que se podía hacer como trabajar con el contrato, el convenio de empresa fuera, en plan en el extranjero. Esto, en plan, sería como cursar las asignaturas aquí, en plan dejando de banda esos 12 créditos que te puedes matricular de las prácticas y luego irte y hacerlas en plan como un cuatri las prácticas y luego la tesis fuera. Me estás hablando de la modalidad de irte fuera a trabajar en empresa, ¿eh? Sí. Si tú te vas fuera a trabajar en empresa, típicamente te vas un cuatrimestre entero, ¿no? No te vas a ir... Esa es la modalidad que normalmente se va. Entonces, aprovecharías para trabajar y luego eso se convertiría, no podrías reclamar hasta 12 CTS optativos aquí, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer es simplemente o alargas un cuatrimestre el máster y te vas como una experiencia, trabajas y luego haces la tesis de máster, o otra opción es que lo intentes hacer en paralelo, pero eso ya no sé si se puede. Hacer la tesis de máster a distancia y trabajar a la vez querría decir que tú entras en movilidad por dos caminos diferentes. ¿Me explico? Y yo eso ya sí que no te sabría decir, tendrías que hablar con nuestras compañeras de internacionales. ¿Es Claro, esto lo que me preguntas? Sí, pero en plan sería hacerlo fuera, en plan en dos cuatris distintos, pero como en el mismo sitio. Eso entonces sí. Lo que pasa es que un año antes tendrías que aplicar como a dos frameworks diferentes y tú te lo encompasas, digamos, ¿no? Pero eso de todas maneras, como es una cosa muy concreta de internacionales, te recomendaría que le escribieras a nuestras compañeras de internacionales, que no vaya a ser que te digamos algo que no sea, ¿vale? Pero en principio, ya te digo, la parte que tú trabajas te reconocería como créditos y el TFM iría por un convenio aparte. Serían dos cosas diferentes. Sería hacer un cuatrimestre exclusivamente de esto, de trabajar en la empresa. Sí, vale. Yo creo que sí. Vale. ¿No? ¿Seguro? Tenéis prioridad por haber venido, o sea que... Pues vamos con las preguntas online. Sergio nos pregunta, ¿el Industrial Agreement solo está disponible en este máster? Si somos admitidos, ¿en qué momento? Bueno, vamos pregunta a pregunta, ¿no? ¿El Industrial Agreement solo está disponible en este máster? Sí. A ver, todos los otros másters te permiten hacer el máster a tiempo parcial, que quiere decir que tú puedes hacer el máster a 18 CTS. La única cosa que tiene este máster, que no tiene ninguno de los otros, es que te garantizamos que las asignaturas que tienes que hacer para acabar el máster se hacen de tarde de 2 a 8. En los otros másters tú lo puedes hacer part-time, pero te podría pasar que una asignatura fuera por la mañana. Eso es lo que no te garantizan el resto de másters, ¿vale? Si somos admitidos, ¿en qué momento decidimos que queremos acogernos a esta movilidad? En el momento de la matrícula. En tu primera matrícula decides si eliges el máster a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Y el número de plazas son 40 para este máster, ¿de acuerdo? Pavel pregunta, en mi caso, mi instituto universitario no ha logrado expedirme mi título profesional de ingeniero en sistemas computacionales, pero ya tengo en mano mi certificado de licenciatura de la misma ingeniería, el cual muestra un listado de las materias cursadas. ¿Es recomendable esperarme a tener los dos documentos expedidos o me basta con el certificado para aplicar a la maestría? El que tú tienes ahora es el certificado de licenciatura. O sea, te falta el título, que te expedan el título, pero tienes todas las asignaturas, entiendo, ¿eh? Yo creo que sí que puedes aplicar, porque luego el título lo vas a necesitar para el momento de matrícula. Pero además, como seguramente entiendo que no eres de nacionalidad española, te recomendaría que aplicaras en el primer turno, sobre todo para que si eres aceptado, que te dé tiempo a hacer el tema del procesamiento del visado, ¿de acuerdo? Que no tengas problemas en ese sentido, ¿vale?
La siguiente pregunta que tenemos es, ¿el Industrial Agreement está disponible para estudiantes extranjeros? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque esta la recibo mucho y esta es de fax. Un estudiante extranjero tiene exactamente los mismos derechos que un estudiante local. En el momento que está admitido y está en el máster, puede hacer exactamente todo lo que puede hacer un estudiante local. No hay nada que no se pueda hacer. Entonces, en el momento que un estudiante extranjero es un estudiante de la UPC, es un estudiante para el 100% de las cosas. ¿De acuerdo? Y luego nos preguntas cómo funciona el proceso de apostillamiento de documentos. Esto, si nos mandas un correo a FIP Infomasters, lo derivaremos a la persona que te podrá informar de esto específicamente. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Mario pregunta, entonces, si para octubre tengo todo el grado de Ingeniería Informática aprobado, excepto una asignatura que me quedó pendiente este año, si vengo de una universidad que no es la UPC, no tengo posibilidad de entrar al máster. Para analizar este caso que nos dices, Mario, yo creo que es mejor que nos mandes un correo y nos expliques exactamente cuál es tu universidad, cuándo tendrías acabadas asignaturas, es decir, que nos des toda la información para que te podamos responder más precisamente. Porque el tema del límite de octubre o no, y de otras cosas que os he comentado, depende mucho de tu universidad de origen, de tu plan de estudios. Mándanos un correo y te responderemos preciso, ¿de acuerdo? Verónica ha preguntado, si no soy estudiante de la UPC y aún me falta el TFG, la defensa sería en julio, ¿podría aplicar igual o mejor esperar hasta que tenga el título? No, aplica, porque tú en julio es perfecto, porque aunque no llegues para el día de la matrícula de julio, aunque tú defendieras más tarde, te podrías matricular en septiembre, no hay problema. No hay problema, esos tiempos son perfectos, no hay problema. Sergio me pregunta, me refería si hay un número de plazas limitado para los Industrial Agreements. No, tampoco. No. O sea, nosotros firmamos, yo que sé cuántos convenios firmamos con empresas, que muchísimos, y no hay límite. O sea, no, en ese sentido no te preocupes que no está limitado. No, es lo que le he respondido antes, que me dice que no. Entiendo que te he respondido ahora, ¿no, Sergio? Espera, que tenemos dudas de qué querías decir. Vale. Pues bueno, no sé si hay más preguntas. Esta vez tengo pocas preguntas, quiere decir que cada vez lo explico mejor. Esto. Sí, que hay una más. Te mando el correo a FIP Infomasters. Sí, Mario, mándanos el correo a FIP Infomasters. ¿El currículum vitae tendría que ser parecido a una carta motivacional? No. El currículum es el típico currículum vitae y en la carta motivacional es donde tú explicas por qué quieres hacer el máster, cuáles son tus intenciones profesionales, qué esperas que te aporte. Es otro tipo de documento. Eduardo pregunta, ¿los documentos para los alumnos extranjeros deben estar apoyados a la prescripción? No. En la prescripción no. Lo que tiene que estar todo hecho y acabado es el día de la matrícula. Tú puedes pedir si puede ser aceptado en el máster o no sin tener que haberlos apostillado. Y Marcos pregunta si el máster es oficial. Sí, es un máster oficial. Se toman en cuenta cartas de recomendación. No tenemos un sistema que los referees puedan mandar las cartas directamente sin pasar por la persona. Entonces, que nos la suba la persona, pues la verdad, pues no tiene mucho sentido. No le damos especialmente importancia, pero si tienes una carta de recomendación o crees por algún motivo que puede ser un valor añadido, puedes incluirla. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de última hora? Pues lo dejamos aquí, si os parece. Muchísimas gracias por haber venido. Acordaros que hemos grabado esta sesión, entonces podéis acceder a la página web del MEI de Masters y allí podréis ver esta grabación en unos días. Tenemos una pregunta últimamente. En mi caso, yo tengo mi tutor. Sí, no. Pero, ¿cuál sería el problema? ¿Podría postular? Sí, no hay problema. O sea, que tú acabes en julio no es ningún problema para nosotros. Lo que pasa es que si eres de Rusia, lo que te recomendaría es que apliques en el primer turno. ¿De acuerdo?
acuerdo? Para que luego puedas empezar a mover el tema de visados, que no sé si puede empezar el visado sin acabar el grado. Si quieres nos puedes mandar un correo y te diremos exactamente cómo proceder, ¿vale? La respuesta seguro es que sí, pero para poderte ayudar mejor en el papeleo, mándanos un correo, por favor. Tengo una última pregunta, Cristóbal. ¿Se podría aplicar al máster como alumno extranjero con una visa Work and Holiday? No. Tú cuando aplicas al máster y eres aceptado, la UPC ya te ayudará a gestionar la visa de estudiante. Normalmente cuando vienes es como visa de estudiante. Tú puedes gestionarlo por tu parte, pero yo no te lo recomendaría. Normalmente se hace a través de la universidad, una vez aceptado. Vale. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias de nuevo a todos. Estamos en contacto, espero que como estudiantes FIP en el futuro. Hasta otra, muchas gracias.